Recibamos con un súper aplauso, pero grande, que se escuche 500 metros a la redonda, al maestro Diego Delgado, que está con nosotros esta noche desde Bogotá. Muchas gracias. No te vayas a asustar, Cristian. Bienvenidos a Negocios al Descubierto. El día de hoy tenemos a Diego Delgado. Ustedes nos imaginan la calidad de persona, el recorrido, la experiencia, el talento que tenemos aquí con nosotros. Desafortunadamente yo estoy un poquito lejos, pero allá al lado de Diego está mi esposa, Laura Flores. Me encanta tenerte aquí, me encanta tener la oportunidad de hablar contigo. ¿Cómo estás el día de hoy? No, yo feliz, Andrés, feliz de nuevamente estar en esta delicia de ciudad que es Medellín, que tenía muchísimos años de no venir. Pero más allá de eso, de lo gratificante que es siempre estar aquí en Antioquia y particularmente en Medellín, es tener el contacto con ustedes, de conocer a Laura. Hoy la conozco y a un personaje fantástico. No sé si te suena Macarena por algún lado. Por la canción y por nuestra hija. Correcto. Entonces ha sido realmente muy emocionante y yo feliz de compartir con ustedes. Excelente. Sí, y Laura Flores, ¿cómo estás el día de hoy? Esposita mía. Bien, aquí feliz, ya más relajada. El año pasado tuvimos 30 episodios de Negocios al Descubierto. Entrevistamos a 30 personajes dueños de negocio. Opa. Entre ellos habían músicos también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Músicos de aquí, de la región? ¿O? Sí. Mayra Cárdenas con su novio. Nice Strip también se llama Andrés. Todo el mundo llama Andrés hoy en día. Bueno, Sí. pero fíjense que este recuento que ustedes están haciendo suena bien interesante porque digamos que hace muchísimos años las posibilidades de visibilizar el arte y particularmente la música como negocio realmente no era lo que está pasando hoy en día. Gracias a que la música se está convirtiendo de una manera globalizante y productiva, ¿no? Definitivamente rentable, es que ya ustedes consideren y que seamos parte de esta muestra de los podcasts de ustedes, que ustedes incluyan músicos. Creo que eso es una Sí. señal bastante clara de que la música realmente desde hace ya un buen rato, por fortuna para nosotros, ya es un negocio, se puede realmente Total. mirar como un negocio. Y mira que, por ejemplo, tú como Mayra, como otros artistas, imagínate Karol G. Karol G es una empresa ya. No, total. Pero no todos los artistas se visualizan así como empresarios. Y esa es la parte en que andan un poquito cojos, ¿cierto? Con el paso de los años lo puedo tener claro, y es que no siempre nosotros los artistas, y voy a hablar en primera persona, cuando yo comencé con la música, de las faltantes que hoy en día la tengo clara es justamente una clara habilidad de negociante. O sea, ustedes me dirán si de pronto han conocido otro tipo de casos en donde realmente esto no suceda, pero o los artistas son artistas y ojalá que tengan alguien que los administre. Entonces, esa habilidad de los negocios, sinceramente, obviamente es otro talento, sin duda. Lo que estamos mirando con Negocios al Descubierto es precisamente descubrir los negocios. Y los negocios, la última frase pues que me ha resonado mucho es que todos los negocios saben a pollo, porque básicamente tienen los mismos ingredientes. O sea, donde haya una forma de producción económica es un negocio. ¿Quiénes necesitan economía en el mundo? ¿Quiénes necesitan dinero en el mundo? Sí, no todo el mundo. Ya es como el agua. Sí, claro, y en ese mismo sentido, dentro de las reglas que obviamente todos conocemos, si hay demanda hay oferta y viceversa, ¿no? Entonces, en la medida en que haya alguien que produce algo que la gente quisiera tener un día, pues obviamente ahí comienza la historia, ¿no? Exacto. Bueno, antes que nada, no quiero dejar atrás a Fito, que está detrás de las cámaras controlando que todo quede muy bien. Fito, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
sin ti no sería posible. Que el reporte de Fito no sea solo la imagen, sino una frasecita de alguna canción del famoso Fito Páez. No, mentiras. Fito, ¿vos querés a Fito Páez? ¿Cómo? ¿Querés a Fito Páez o te cae mal? Me cae muy mal. Ah, ¿Verdad? Entonces, olvida lo que acabamos de decir. La referencia queda borrada. ¿Y Hitler cómo te cae? ¿Bien o mal? ay, eso sí. Ninguno. O sea, el único Fito chimba de la historia soy yo. Eso, bien por eso. Me encanta cuando se tiene total claridad, ¿no? En ese sentido. Borrón y cuenta nueva. No han habido más Fitos en la historia. No existe en el planeta un Fito diferente a nuestro Fito. No, de pronto el de Fito y Fitipaldi, ese me cae bien. Ese no lo Ah, conozco. bueno, ese puede ser. Ese puede ser sí, estar sí, incluido sí. en la lista. Entremos en materia. Ok. Ya hicimos prácticamente una introducción y no sabemos quién es Diego. Bueno, entonces, ¿por dónde comienzo? Yo provengo de una familia de músicos. El resumen es que mi papá fue profesor de cello de mi abuelo, fue profesor de violín de mi mamá, que tenía 2 hermanas. Una de ellas flautista y otra de ellas tocaba mandolina, pero mi papá fue muy inteligente en ese sentido, ¿no? Porque entonces el primer acercamiento a esa casa fue por Ida, después de unos años iba a ser su suegro, primero fue maestro de cello de él y después entonces vio a esas 3 niñas muy lindas. Una de las anécdotas que más me llamó la atención es que cuando papá ya estaba obviamente con sus intereses sentimentales, entonces llegaba con una serenata, Andrés, ¿cómo te parece? Entonces salía mi abuelo al balcón y le decía, ¿a cuál de las 3, hermano? Decía, ya tomó la decisión. Por mi lado, somos 3 hermanos, la hermana mayor, Lucy, infortunadamente se nos fue el año pasado, pero sigue su presencia permanentemente con nosotros. Mi otra hermana que se llama Anita y yo soy el menor de esa colada. Y el que realmente se dedicó de lleno al tema de la música fui yo. Y no por ninguna imposición, sino porque obviamente mi juguete más cercano, cuando ya los brazos me alcanzaban al teclado, pues era un piano. Entonces se volvió mucho más interesante comenzar a descubrir este mundo que irme a jugar fútbol con mis amigos. Vea. Y desde muy pequeño veía a mi papá componer sentado al piano y cuando lo veía con un lápiz y escribiendo ahí en lo que obviamente es una partitura en un pentagrama, algún día recuerdo que yo tomé un papel pentagramado y le dije, hice unos mamarrachos y tal. Le dije yo a mi papá, tóquelo. Y obviamente mi papá, para seguir la cuerda, entonces pues entró a improvisar y yo dije, wow, eso es lo que yo acabo de escribir. Entonces ahí comprendí que de eso se iba a tratar mi vida. Desde tan chiquito supiste. Wow. Ay, no, qué suerte. Sí. Muy teso. Algunos nos demoramos en encontrar esa pasión. Es parte de la exploración, pues. Sí, claro. Yo te digo que hace muchos años quienes nos dedicábamos al arte no éramos mirados con el mismo respeto o reconocimiento del arquitecto, del médico, del ingeniero. De hecho, esta historia yo sé que la compartimos muchos músicos, cuando menos de mi generación, en donde de pronto comenzábamos a buscar las novias y entonces cuando ya de pronto venía algo serio y uno conocía a los suegros, entonces dice, bueno, cuéntame Diego, ¿y tú en qué trabajas? Músico. Sí, pero ¿en qué trabajas? No había en ese entonces la percepción que claramente hoy, como decía al comienzo, Pero hoy ya no también pasa. hoy también pasa mucho que no se estima como una profesión real, porque es que además de destacarse en el mundo del arte, cualquiera de las artes, es muy difícil, hay mucha competencia. El que la logra tiene que saber de negocios, ¿no? Porque si no... Correcto. O equiparse con alguien que sepa de negocio. Sí, estamos viviendo un momento en el que estas nuevas generaciones, entre los recorridos que me han correspondido en la vida
Claramente yo terminé mi formación de colegio y cuando venía la pregunta del millón, ¿qué va a estudiar? ¿No? Entonces, pues obviamente lo que yo quería era hacer música, pero antes de terminar el colegio, yo fui convidado para ser el director musical de un encuentro interuniversitario hace muchos años en Bogotá. Y a alguien que estaba presente ese día en una gran final que se hizo en el que en ese entonces era uno de los teatros más importantes de Bogotá, el Jorge Eliezer Gaitán hoy en día, pertenecía a una programadora de televisión que se llamaba Punch y quedó sorprendido con el nivel de los participantes y ahí arrancó mi primer negocio. Hace muchos años, la persona que era gerente de esa programadora le llegó la información de que esos finalistas de esas universidades tenían tan buen nivel que aguantaba tenerlos en un horario prime time, un domingo a las 8 de la noche, en un programa que se llamaba Mano a Mano Musical. Y cuando salió el programa al aire, que realmente tuvo una muy buena audiencia, no solo por el prime time, sino porque el nivel realmente fue muy bueno. Este programa salió al aire el domingo y el lunes recibo yo una llamada del gerente de esa programadora y me digo, oiga, Chino, ¿qué está haciendo? Venga para acá. Yo era obviamente muy sardino, como decíamos en nuestra época, muy pelado. Y cuando yo llegué me dijo, ¿a usted le gustaría hacer la primera, una música para una telenovela? Y yo dije, ¿what? ¿Cómo? Y ahí comenzó la música mía como negocio. ¿Cuántos años tenías? Yo en esa época puedo haber tenido 18, 19 años más o menos. Y claro, cuando me hacen semejante oferta, yo obviamente quedo felizmente impactado, pero por supuesto entonces la falta de esa información y de esa formación de negocios, tuve yo que acudir a alguien que me dijera, ¿cuánto se cobra por eso? Yo tuve la más remota idea. Entonces, digamos que di con personas honestas en esa oportunidad, Andrés, entonces me dijo, venga, Chino, no, yo veo que usted tiene talento y le voy a decir, para no andar con rodeos, porque no lo vamos a tumbar, hay tanto presupuesto. ¿Se le mide o no? Wow. Obviamente, ¿qué creen que yo respondí? Por supuesto. ¿Cómo le ocurre? Sí. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y entonces la anécdota al lado de eso, qué rico que ustedes me están invitando a devolverme la historia y rebobinando la historia de vida. Y eso significó para mí la gran ilusión de lo que era un sueño todavía en ese momento no cumplido, que era entrar a un estudio de grabación profesional y contratar a músicos profesionales, porque en ese entonces ni computadores, ni sintetizadores, ni nada que se le pareciera. Entonces el gran desafío era ¿a qué músicos voy a llamar? Entonces yo digo, es mi oportunidad y voy a llamar a músicos de la sinfónica, de la filarmónica y el guitarrista más cotizado y el bajista más duro y el baterista más pro. Y obviamente me gasté todo el presupuesto. Realmente mis utilidades fueron mínimas porque yo decidí gastármelas en darme el gusto de contratar a los mejores. Uno no lo ve como una inversión en ese tiempo, es un riesgo. Antes de que se vuelva algo positivo, es un riesgo. No, pero ¿sabes qué, Andrés? Como realmente mi cultura financiera era cero, pues yo no tuve ese miramiento. No, yo lo que quería era, wow. Aparte de eso, ¿se imaginan mi crédito en televisión? Música original Diego Delgado. O sea, ese día que salió el primer capítulo de la novela, al mejor estilo de los... ¿Qué novela era? Nadie va a tener referencia de eso porque desafortunadamente tampoco ni siquiera la programadora guardó material de eso. Se llamaba La Maraña. De eso ya hice el ejercicio de googlear y no aparece por ningún lado. Entonces, pero fíjate qué falla. Claro, fíjate que en ese sentido, por mi falta de cultura financiera, realmente yo no tuve ninguna cuidado en decir, momentico, yo en lugar de contratar 10 violines voy a contratar 5 porque entonces no me va a quedar ninguna utilidad. No, a mí lo que me interesaba era hacer un muy buen trabajo, dejar una muy buena impresión y que realmente la gente diga, claro, esa música la hizo Diego, oiga cómo suena. Las utilidades se olvidaron por completo. Fue mucho más adelante que ya comencé a entender que la música, había que entenderla como una oportunidad claramente de negocio.
que cada paso que dabas en tu vida, que has dado, te proyectas hacia algo. Digamos, en el colegio proyectabas participar en una novela como compositor. No. Hasta allá no llegaban. No, Eso no, fue mera suerte. No. O sea, para mí eso era una cosa inalcanzable. Mira que la suerte es una palabra muy curiosa, es una interpretación muy charra, porque la suerte básicamente es, te preparaste desde niño para desarrollar un talento que tuviste listo en el momento en que apareció la oportunidad. O sea, que qué tan suerte es que tuviste desarrollado un talento para ese momento. Sí, hay una palabra en inglés que tiene una sonoridad muy bonita y que su significado es igualmente maravilloso para eso que estamos hablando. Se llama serendipity. Serendipia, acá. ¿No? Que en español, fíjate, serendipia no suena tan bonito. Sí. ¿Cuál es la referencia que tú tienes de serendipia? No sé si es exacta porque no me acuerdo. De hecho, la conocí porque en un podcast con una fotógrafa hablaba como el encontrar lo que no es buscado, algo así. Correcto. Es lo que está planteando Andrés. O sea, es estar en el lugar indicado a la hora indicada. El jugador de banca. Claro, pero no todas los serendipity son afortunados, porque también seguramente hay otros que no terminan siendo afortunados, pero la mayoría sí. La mayoría son afortunados. Uh-huh. Pero sí sabes que tienes mucha razón, Andrés. O sea, la vida, si uno la entiende y si uno acepta que hay una cosa que se llama destino, entonces, pues alguien escribió ese libreto allá en el departamento de planeación y entonces dijeron, esta es la ruta de este chino, ¿no? Y en algún momento entonces va a pasar. Claro que mi contacto con televisión antes de La Maraña me devuelvo un poquito. Y cuando yo estaba en el colegio, uno de mis grandes sueños, ahora que tú me preguntabas si eso lo tenía yo visualizado, de ser compositor para televisión, una de las cosas que para mí en ese entonces era inalcanzable, aun cuando en mi casa mi papá tenía un piano vertical, no de cola, pero ese era mi sueño dorado, tocar en un piano de cola. Y había un programa en televisión dedicado a los nuevos artistas y había siempre dentro de la puesta en imagen, había un piano de cola. Yo decía, ¿cómo sería yo de feliz tocando en ese piano? Wow. Ese programa se llamaba Pentagrama y había una institución del gobierno que se llamaba Inravisión. Y Inravisión era una entidad que en ausencia de los canales privados manejaba los dos únicos canales que había en televisión, eran manejados por el gobierno. Ese programa era un programa musical que descubría algunos talentos nuevos y algunas personalidades que ya eran figuras. Pues no me acuerdo yo, no tengo mucha claridad, seguramente fueron mis papás los que hicieron el contacto. Yo tengo un hijo que le gusta la música y me parece que puede funcionar para su programa. Yo creo que la cosa fue por ahí. Y mi primera aparición fue un concierto de piano solo, como el que voy a dar esta noche, aquí en Medellín. ¡Wow! Uno mira hacia atrás y uno ve como las conexiones. Claro. Uno ve como, es que por esto fue que pasó esto y por esto fue... Y uno le ve como toques de destino, toques de propósito. Pero cuando uno está mirando desde el punto actual hacia adelante, es incierto, es borroso, no se ve nada. Correcto. Y vos tenés que ir haciendo pasito a pasito. Pero mira que para estar dentro de la misma página, dentro del contexto de ustedes, del tema de los negocios, yo voy a dar unos saltos, si no les importa, grandes dentro de este recorrido. Llegó un punto en que yo me dediqué a la docencia porque me inventé una cátedra que se llamó música publicitaria. Porque cuando, devolviéndonos al capítulo de La Maraña, de la primera novela a la que yo hice música, ese gerente me dijo, oiga, porque yo obviamente después de esa oportunidad nadie me sacaba de esos estudios de televisión. Yo era feliz ahí. y él se llamaba, porque desafortunadamente también se nos fue, Armando Caicedo, a quien lo considero un mentor en este recorrido que ustedes me están ayudando a hacer, en este desempolve de la prehistoria.
Un día me dice, me bajó, yo estaba en la cafetería mientras estaban grabando por ahí otra cosa y bajó, oiga, Chino, yo no tengo nada con que usted venga para acá, pero ¿qué va a hacer de su vida, hermano? Por si acaso, por si le interesa, yo soy decano de la Facultad de Publicidad de la Universidad Central y yo creo que usted debería tener una carta bajo la manga. Si le interesa este mundo de la comunicación, me parece que usted podría hacer ahí un match interesante. Piénselo y me dice, eso sí, va a presentar los exámenes como cualquier Pedro de la esquina. Si por ahí se raja o tiene algún inconveniente, ahí de pronto yo meto la mano. Yo obviamente tomé la oportunidad, ¿no? Y al mismo tiempo que comencé desde muy pequeño a estudiar, no con mi papá casualmente, en Casa de Herrero, Salón de Palo, yo estudié en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Y gracias a la invitación de Armando, terminé estudiando publicidad, o sea, soy músico y publicista. Y dentro de ese mundo fascinante de la publicidad, una de las frases que siempre escuché, el que no muestra no vende. Y entonces, a propósito de lo que tú estás comentando, Andrés, entonces hay necesidad de decir, hey, yo estoy aquí y sé hacer esto, y de pronto a usted le puede interesar lo que yo hago. Y finalmente, si estos escenarios donde termina siendo mi propia visibilización, entonces pues seguramente no hubieran pasado las demás cosas, ¿no? Claro. Subrayo lo que tú estás comentando, Andrés, que estaba en la ruta. Bacano. Sí, precisamente esa es una cuestión muy interesante y se nos olvida a veces por la pasión de hacer. Entonces, nosotros tenemos la pasión de hacer lo que hacemos, se nos olvida mostrar lo que hacemos. Como hago, muestro. Como nos quedamos haciendo y haciendo y haciendo años, décadas, y se me olvidó mostrar lo que yo hacía. Sí. O de ponerle mi nombre o mi firma a lo que yo hago. Sí, pero estás hablando, acabas de utilizar de mencionar y de utilizar una palabra que considero que es mágica, no solo para los que nos movemos dentro del mundo del arte, yo creo que para todo el mundo. Y la palabra que tú acabas de mencionar es pasión. Eso. Cuando yo termino la carrera de publicidad, el decano, que claramente es la persona que ya les acabo de comentar, me dice, bueno, entonces sí, ¿de qué va a ser su tesis? Yo la tengo claro, se va a llamar música publicitaria, un nuevo género musical. Porque yo ya había, cuando yo estaba en tercer semestre de la universidad, el profesor de redacción publicitaria obviamente advirtió cuáles eran mis inquietudes, y todas las campañas de publicidad que yo presentaba en la universidad, pues obviamente llevaban música. Que se conoce, esa música que duran 30 segundos, que se llaman jingles. Los jingles. Entonces, todas mis campañas llevaban jingles, y entonces él ya, obviamente, inevitablemente, yo dije, este pelado tiene su talento. Y un día cualquiera, cuando lo tengo muy claro, en tercer semestre, me dijo, yo soy asesor de una agencia que se llama, ya no existe hoy en día, Hacer Publicidad, y están buscando una persona con tu perfil. Y ese cargo sería creativo y ejecutivo a la vez, que se llamaba Copy Contact. Si te interesa, me avisas y yo te hago una... Pues al tercer semestre de estar yo estudiando publicidad, entro a trabajar en esa agencia de publicidad, y las primeras campañas que yo hice, que antes eran tarea de la universidad, comenzaron a ser ya en vida, ya en la realidad. Las campañas que yo escribía inevitablemente llevaban jingle, y un día estaba cosas curiosas como haberme encontrado en ese grupo de trabajo donde me correspondió iniciar mis labores ahí en esa agencia. La secretaria de ese grupo ya se había graduado en la misma universidad mía. O sea, cuando yo entré, Andrés, en esa época para mí era muy incómodo decirle a una persona que ya llevaba muchos años de graduada, yo recién en tercer semestre, que me hiciera llamadas o que me hiciera una carta. Me daba pena. Y un día ella me dice, Diego, lo están llamando, lo llama el señor Jimmy Salcedo. Jimmy Salcedo, para quienes están viendo este maravilloso podcast,
fue un músico muy importante que si hay alguien que haya tomado la música como negocio, sí que lo supo hacer. Él. Porque Wow. no era un músico, no solo terminó siendo un músico talentoso, sino un genio para los negocios. O sea, vuelvo a decir, en esa época que no había canales privados, había productoras, programadoras de televisión, y él terminó teniendo su propia programadora de televisión especializada en música que se llamó Do Recreativa TV. Esa llamada que me anuncia mi secretaria me dice, lo llama el señor Jimmy Salcedo. Para mí Jimmy Salcedo era Mozart. Sí. No, me está llamando Mozart, me está llamando Quincy Jones. Y entonces pasa el teléfono y era costeño, nació en un post, pero se crió en Barranquilla. Me dice, ajá, ¿y tú qué haces ahí? Entonces, si tú no eres músico, vente para acá. Me invita a su oficina y me propone ser director musical de la programadora. Wow. Pero esa llamada no hubiera sucedido si esta historia que les estoy contando antes de esa final de cantantes interuniversitarios que después me llevan a programador de televisión, fue obviamente con un grupo de amigos nuestros que en ese tiempo grababan todos los jingles habidos y por haber, y provienen y sigue siendo una familia de músicos. Estoy hablando de la familia Becerra, con quienes yo comencé a trabajar, y la parte vocal y todo eso. Entonces Jimmy ya nos había hecho una invitación para participar en su programa, pero yo estaba únicamente como pianista invitado de los que eran las estrellas y los importantes, que eran estos hermanos Becerra. Y él ya se quedó obviamente con mi referencia, y a partir de ahí sucede esa llamada. Ahí entro yo al mundo de la televisión. No solo tuve la oportunidad de dirigir el grupo que él tenía, que se llamaba La Onda 3. Andrés López, que me imagino que eso sí lo tienen referenciado muchos de los que nos están viendo desde La Pelota de Letras. Que yo soy un poquito desconectado de la cultura, digámosle, popular. Sí, Como entonces, que no me entero mucho de... Pero sí sabes quién es el de la cosas. pelota de letras. claro, desde los primeros La pelota de letras, claro. La pelota de letras, sí. El de los primeros stand-up comedy de gran éxito, que obviamente un negocio fantástico, porque hoy en día sigue siendo sold out sus presentaciones. Andrés le rinde un homenaje al final de La Pelota de Letras a Jimmy Salcedo, que digamos que las nuevas generaciones, cuando menos, yo creo que si no reconocen, si no identifican, dicen, es el que aparece al final de la Pelota de Letras. Bueno, Ya no me acuerdo del final de la pelota de letras, pero lo tengo que ver para darme cuenta de cómo es el... Sí, o sea, tenía eso por allá guardado en un cajón lleno de telarañas también, porque me acuerdo que me causó mucha emoción ver toda esa compilación de chistes de nuestra cultura. Ay, muy bacana esa obra. Oye, una pregunta. Bueno, tengo dos, pero cuando responda a la primera, a la que quiera. Primero, nos cuentas la historia de cómo llegaste a hacer jingles comerciales, por ejemplo, para Coca-Cola y otras grandes marcas pues, mundiales. Y veo que has tenido como el camino muy derechito, como que sin trabas, sin errores, sin tropiezos, ¿o te ha pasado algo? No, realmente, ahora que tú lo planteas así, yo creo que el Departamento de Planeación ha sido muy generoso conmigo, y este recorrido me está confirmando justamente eso. He sido realmente bendecido y afortunado. Bendecido por tener los padres que obviamente tuve, de haberme puesto en el camino pues todas estas circunstancias coyunturales que me tienen donde estoy yo hoy aquí. Bueno, también quisiera saber cómo fue montar una facultad en una universidad. ¿Dices que es el primero a nivel nacional o...? Una cátedra, no la facultad. Dentro de la Facultad de Publicidad, a raíz de la tesis que yo me inventé, entonces me dice Armando Caicedo, el decano, el gerente de la programadora, me dice, ¿y ahora quién carajos crees tú que te va a corregir esa tesis si nos vas a llegar con un poco de partículas y nosotros no tenemos ni mediana idea de qué se hace? Entonces, mi director de tesis fue Jimmy Salcedo. ¡Wow! No pasó mucho tiempo cuando la universidad se da cuenta, el decano de la universidad dice, oye,
de verdad que falta una materia que tenga que ver, que tenga que ver con la música. Porque en ese entonces, en los años 80 y 90, los jingles realmente estaban de moda. Y debo decir que una buena parte, si no el 100% de mi patrimonio actual, se lo agradezco al buen negocio que para mí significó componer jingles para grandes marcas. Uy, Eso lo debo de reconocer, porque era muy rentable. Era muy rentable. ¿Por qué digo era? Porque no digo que hayan desaparecido, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial, entonces lo que uno se demora, si ustedes me preguntan cuánto me demoro yo en componer un jingle, la vieja frase de que la práctica hace el maestro es un hecho. Al comienzo, obviamente, me tomaba el tiempo porque había que componerle al jabón, a la gaseosa, al perfume, a la cerveza. Entonces, un día tenía yo que componer un vallenato, el otro día un bambuco, al otro día de pronto una cosa sinfónica o un jazz, que es en lo que me muevo hoy en día. Y gracias a Jimmy, realmente, a esa invitación que él me hizo para ser el director de su grupo, me dice, yo sé que a ti lo que te gusta es la música brasilera y el jazz y la música clásica. Aquí te tocó tocar de todo, merengue, cumbia, de todo. Gracias a eso, en la publicidad, obviamente, me sirvió justamente haberme paseado por tantos ritmos, porque aquí en Colombia realmente quienes terminamos trabajando en la música publicitaria nos volvíamos obviamente toderos en todos los ritmos. En otros países que yo tuve la oportunidad de conocer, las personas que trabajaban en este oficio, como en Brasil, habían músicos especiales, tenían unos directorios de músicos rock, especialistas en rock, 100, especialistas en calipso. Aquí realmente quienes comenzamos a trabajar en esa época desarrollamos justamente esa versatilidad de componer cualquier cantidad de ritmo según lo requería la agencia y el producto mismo, ¿no? Entonces... ¿Están de acuerdo conmigo que es una linda melodía? Entonces, realmente esa temporada que por fortuna me permitió, gracias a eso, abrir un estudio de grabación allá en Bogotá y tener la posibilidad paralelamente de ser llamado por mi exposición en los medios a representar a Colombia en varias oportunidades y dirigir orquesta sinfónica. Tuve la oportunidad había un festival que ya no existe, un festival a nivel internacional, así como Viña del Mar, sí, como la Gaviota de Plata y eso, sí, que es de los festivales que todavía existen. Había uno a nivel iberoamericano muy importante que se llama el Festival OTI de la canción. Ahí yo tuve la oportunidad de representar a Colombia con una canción que yo, con mi hermana Anita, hizo la letra, que ha sido mi coequipera en este mundo de la música. Concretamente, yo hice la música y dirigí la orquesta sinfónica de Valencia, en España. Después, Natalia Ramírez, que me imagino que todo el mundo sabe sí de la existencia de Betty la Fea, la que hacía del personaje de Marcela en Betty la Fea. Sí, sí. Sí, claro. La novia de Armando. Sí, de don Armando. Claro, yo amo esa novela, claro. Ella es una maravillosa cantante. ¿Sí? Y sí, ella canta fantástico. Veo. Y ella fue llamada a representar a Colombia en una otra emisión del Festival de la OTI, y fui yo invitado a dirigir la Orquesta Sinfónica Juvenil en Costa Rica. Entonces, todo esto termina siendo una reacción en cadena, pero remitiéndonos al tema de los negocios, en la medida en que tu producto sea bueno, se vende. Sí. Si no es bueno, pues no te lo van a comprar. Y que se exponga. Eres muy bueno y escondido. Claro. Entonces, ahí está, yo creo que
¿Cuál dirías tú, Andrés, que es la fórmula del éxito en los negocios? Como para decirlo en 2 palabras. Yo creo que es como el compromiso con un plan de financiamiento. O sea, si vos tenés el compromiso en lograr algo, pero además tienes un buen músculo financiero o una capacidad de financiar tu vida hasta lograrlo, ese es el reto, lo alcanzas. Dale el tiempo que sea a un proyecto y lo vas a alcanzar. Pero si el tiempo que tienes para lograrlo está acompañado por un buen músculo financiero que te ayude a comer, a vivir, a tener tu vida resuelta mientras logras esa faceta, creo que esa es la fórmula. Pues es como lo estoy viendo ahora. Porque antes era como, ay, sí, si te comprometes, lo logras. No es solamente el compromiso, porque yo soy muy comprometido y a veces me comprometo mucho y se me acaba la plata y no puedo seguir, entonces me toca irme a conseguir plata, entonces se interrumpe el proceso. Uno de los proyectos más exitosos que he tenido ha sido apalancado de muy buen dinero. Entonces es eso, como ¿qué voy a comer? ¿Cómo voy a comer durante el tiempo que me va a tomar desarrollar este proyecto? Tome lo que tome. Ok. ¿Cierto? Es como cuando uno planea yo lo veo ahora como un paseo de camping. Voy a planear un paseo a acampar en una montaña. ¿Cuánto me voy a demorar? Digamos 3 días. ¿Qué voy a comer durante esos 3 días? Entonces voy a empacar solamente sándwiches, voy a empacar huevos, voy a cocinar en el camino, voy a cazar. ¿Qué voy a tomar? ¿De dónde voy a sacar el líquido para tomar? ¿Dónde voy a dormir? ¿Cierto? Son las necesidades básicas para poder perdurar el proyecto. Si uno tiene una manera de sostener lo que vas a vivir durante el tiempo que te tome, porque a veces uno dice, no, yo me voy a demorar 1 año, me voy a demorar 3 meses, me voy a demorar 1 mes, pero a veces se extiende el doble, el triple, 10 veces más, y vas a tener que comer durante el tiempo que se tome desarrollarlo. Todas estas cosas que nos has contado han sido tanto tu práctica como tu sustento. Sí, y a eso iba. Yo escuchando el relato que tú acabas de hacer, me devuelve a la historia del arte. Y si recordamos, pues hace muchos años en la historia del arte nos hablan de los mecenas, y que es gracias a ellos que un Miguel Ángel y que un Rembrandt terminaron desarrollando cada uno su arte, porque había ese mecenas que le decía, oiga, usted es un talento maravilloso, usted enciérrese allá a producir, que el pago de los servicios y de la comida me encargo yo. O sea, el manager. Lo que sería hoy el manager. Pero haciendo un paralelo y siendo coherentes con el aquí y el ahora. En Medellín, creo que para nadie es ninguna novedad que se volvió el epicentro de uno de los negocios más rentables de la música en el mundo, que es el reggaetón. Entonces, los chicos que tienen, y me imagino que Fito tiene más historias que contar por ahí de esto que estoy hablando, pero quienes se están moviendo realmente y entendieron dónde está el negocio hoy en día con la música, claramente es el reggaetón, y no estoy diciendo algo que nadie menor sepa. Costo, mayor resultado. Ahora, yo me gasté todo lo que yo tenía, bueno, una gran parte de lo que yo logré con los jingles y demás cuando abrí el estudio, pero yo necesitaba hacer un sellamiento, un diseño acústico en el estudio, y tener una cabina y unos equipos grandísimos. Hoy en día el estudio de grabación es un laptop, digital, es un computador, un celular en el bolsillo, es el celular, o sea, ya no hay misterio, ¿no? Entonces, fíjate que es impresionante. el modelo de negocio, para estar dentro de nuestro contexto, el modelo de negocio ha cambiado sustancialmente. Para bien, yo diría que pues para las nuevas generaciones sí, ¿no? Y para lo que estamos viviendo, para quienes, por fortuna, como en el caso mío de esta noche, que voy a tener el gran privilegio de hacer un concierto aquí en Medellín de piano solo dentro de mi repertorio de jazz. Todavía, con todos los avances de la tecnología, la inteligencia artificial por ahí no nos va a hacer zancadilla. A menos
que a la vuelta de Sí. unos pocos años no sea Diego Delgado en vivo y en directo, sino mi holograma que venga a hacer el concierto. Andrés, ¿cómo te parece a dónde vamos? Pues lo vamos a grabar esta noche y va a quedar preservado para la historia. Entonces, de alguna no es una inteligencia artificial, es el talento de Diego preservado para el futuro. Entonces, de alguna manera, pues nosotros no sabemos qué va a pasar realmente, pero lo que sí sé es que los caballos fueron nuestro medio de transporte por miles de años. Ya no son nuestro medio de transporte principal, pero hay unas pistas construidas para ellos. Hay un arte detrás de ellos. Está esta práctica de competencia de caballos. O sea, los caballos no dejaron de existir. Entonces, ahora está la inteligencia artificial que produce en masa, pero seguirán siendo artistas a quienes adoramos, a quienes seguimos, a quienes nos inspiran, porque a pesar de que está la herramienta, sigue perdurando el talento. Sí, claro que yo tengo que ser sincero con ustedes. O sea, yo dentro de los proyectos que yo no paro de producir y de botar corriente para ser consecuentes con el momento histórico, ¿cierto? Entonces, sí. Dentro de los proyectos que todavía no se han cristalizado, está un homenaje a uno de mis compositores más importantes, a quien vengo siguiendo desde mucho tiempo, que desafortunadamente también se nos fue hace un par de años. Se llama Burt Bacharach, que fue de alguna manera, de lejos, nunca se enteró. Alguna vez estuvo haciendo un concierto en Bogotá exclusivo para un grupo de personas muy cerrado. Hice todas las maromas para colarme y no fue posible. Cuando me voy a contarle, usted fue mi maestro, usted nunca se enteró. Y dentro de esta historia y estos saltos que estamos dando de pronto por culpa mía, haciéndolo en forma desordenada. No, eso es un tributo a este músico en donde la propuesta es tenerlo en holograma, ¿no? Y tocar piano al lado de él. Sí. ¿No? Y claro, porque eso que estoy diciendo antes era ficción. Hoy en día, seguramente, claro, un Fito me va a decir, hermano, cuéntame algo que no sepa. Eso ya lo hicieron, además, ¿no? Pues sí, no tanto. Yo sé que no me estoy inventando la agua tibia, pero cuando menos ese tributo con un músico tan importante como él, en Bogotá, creo que en Colombia, no lo han hecho todavía. Otras cosas han pasado como el Circo del Sol, que es una maravilla, que tiene desde hace muchos años en Las Vegas a Michael Jackson en vivo y en directo ahí, o a Elvis Presley. Sí. Esto obviamente, las tecnologías instaladas y desarrolladas en los países del primer mundo, pues obviamente nos llevan una gran ventaja. Cada vez menos, ¿no? Exacto. Yo diría que cada vez menos, o sea... Nos vamos homogeneizando. La globalización nos está llevando a un punto nivelado. Correcto. Entonces, el tener acceso a esas nuevas herramientas de la tecnología, creo que lo que tú dices, cada vez están más al alcance nuestro. Y más aún, o sea, esto que era impensable uno tener en el celular una cantidad de aplicaciones. La sorpresa de pronto primera es, ¿y cuánto me va a costar eso? No, es que es gratis. ¿Ah, sí? A ustedes no les tocó, pero una llamada, una conexión Bogotá-Nueva York, había que hacer unas filas enormes y pagar una cantidad de dinero. Hoy en día... En cabinas. Sí, en cabinas. Hoy en día, tu celular te puedes... Andrés. Bueno, pues Andrés está en Estados Unidos y aquí estamos en Colombia.
Entonces, digamos que se agradece. Y con mala conexión, pero estamos hablando. Pero sí, ahora falta ver en el corto plazo qué más cosas siguen pasando, pero se vuelve un desafío. Y remitiéndome Sí. en donde yo me muevo, en el mundo del arte y particularmente con la música, va a ser un desafío interesante desde el punto de vista creativo, cómo nos vamos a la famosa palabra, entre comillas, ya recalentada, la reinvención, cómo sigue, ¿no? Para que el arte y concretamente la música siga siendo un negocio. Eso de la reinvención está duro, pues yo como lo veo, por ejemplo, las inteligencias artificiales que hemos mencionado, yo hasta ahorita he manejado mucho ChatGPT, ¿cierto? Ya es un sistema básico para muchos. Para mí es mi asistente personal. Sí, claro. Pero De hecho, todo lo que está diciendo en este momento lo está diciendo ChatGPT, ella lo está expresando con su voz. entonces yo no he podido irme a la par con tantas inteligencias que sacan día a día. Un montón. Esto de conciertos con hologramas, o sea, no me lo había imaginado, pero claro, ya sí es posible. Sí, claro. Pues es que estamos en un punto en donde las famosas fake news nos tienen en un problema grandísimo, porque lo que uno vea en cualquier dispositivo, el gran interrogante es, ¿esto sí será verdad? Ajá. Porque es que cada vez es perfecto. O sea, los desarrollos a nivel video, a nivel de audio, es sorprendente. O sea, ya es muy difícil decir, oye, ¿y esto sí será verdad? Andrés y yo fuimos engañados por un video pues luego nos dimos cuenta que ya Sí. Sora crea videos que parecen cámaras de seguridad. ¿Los han visto? ¿Cómo son? Entonces son videos que parecen cámaras de seguridad, están posicionados allí y aparece un perro, pues cualquier video. Aparece un perro, viene por acá, coge la manguera, entra a la casa y moja el televisor, o sea, como si fuera a propósito. Parece un video totalmente real. Y luego nos dimos cuenta que hay muchos videos que parecen cámaras de seguridad que están replicando esas cosas. O un bebé que sale corriendo, cosas. Es un género nuevo, es el género de cámara de seguridad. Se ve súper real, o sea. Si al final no dices hora, yo creo que es real. Algunas cosas, pues. Hay cosas que son imposibles. Sí, hay, bueno, digamos que este es dentro del reconocimiento dentro de los desafíos de los que yo estoy hablando, de uno como artista, como músico, ver cómo hacemos que esto de la inteligencia artificial se constituya en una herramienta de trabajo, ponerla al servicio de uno, ¿no? No sentir que de pronto la inteligencia artificial nos está corriendo el tapete, sino estar muy alertas, ¿no? De cómo seguir entendiendo que más allá de la cantidad de dinero que antes le pagaban a uno como compositor para crear un jingle, o para que la pregunta es, ¿cómo será que hoy en día a los clientes les facturan una música hecha especialmente para ellos, cuando, claro, las compañías y las agencias de publicidad compran ¿cómo se llamaba? Una aplicación, y eso vale una plata? Pero luego de comprado, todos los jingles o las músicas originales, ya a la compañía que está ofreciendo el servicio no le va a cobrar, no le va a costar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que hay que ver hacia dónde realmente le tenemos que apuntar a esa nueva cultura financiera, para que realmente sea sostenible la música concretamente como negocio. Impresionante, muy teso. ¿Sabes cómo lo veo yo? Yo lo veo como que ahora nosotros somos como ya los dueños de nuestra propia tiendita. Como antes éramos dueños de una función, ahora somos dueños de nuestra propia tiendita. Entonces, nuestra propia tiendita virtual es donde tenemos acceso a los talentos de otros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra propia tiendita Negocios al Descubierto. Entonces, nosotros estamos desarrollando algo que nos gusta a nosotros, que creemos que puede tener un valor para alguien, y sin importar qué está pasando alrededor, sin importar que hayan videos de cámaras de seguridad que parezcan ultra reales, nosotros estamos aquí sentados nosotros mismos generando conexión con las personas. Entonces, ahora se vuelve más valioso es la conexión con la persona, es construir confianza.
Hasta hace poquito el punto de control era la atención. Entonces llamábamos la atención se convertía en dinero. Ahora llamamos la atención, generamos confianza y eso se convierte en dinero. Entonces, sí, pueden estar pasando un montón de cosas allá afuera, pero yo sigo teniendo mi personalidad, mis gustos, mis creencias, mis filosofías y las comparto a través de esta ventanita que es la vitrina de mi tiendita. ¿Cierto? Entonces, sí está pasando mucho, pero no tiene nada que ver conmigo. Yo puedo tomar los elementos que hayan a mi alcance, pero seguir haciendo lo mío. Yo también, pues para mí, la aparición de la inteligencia artificial fue como una herramienta para yo poder convertir mis ideas en texto. Porque texto me cuesta un poquito más, mientras que hablar y pensar no me cuesta tanto. Entonces, la inteligencia artificial se convirtió en una manera de traducir mis ideas a cosas que pudieran sonar más, ¿cómo se dice? Más entendibles y no tan enredadas como están en mi cabeza. Entonces son herramientas, es como un destornillador, ¿cierto? Yo no puedo odiar un destornillador es una herramienta. Entonces la inteligencia artificial ahora es otro destornillador para usar. Claro, ahora lo otro que realmente es inevitable es entender que si tú no le das un buen prompt, o sea, un buen relato de una buena instrucción a la inteligencia artificial para que produzca lo que realmente uno necesita, pues será, por ahora seguirá siendo el humano quien da ese brief, esa información, ¿no? Pero hay algo que creo yo, me puedo equivocar seguramente, si Macarena ve este podcast en unos 20 años, se va a totear de la risa de lo que estamos diciendo. Entonces, que el feeling human, el toque humano, que hace la gran diferencia entre yo tener un sintetizador que me simula, por ejemplo, el sonido de un violín, a yo traer el violinista en donde el micrófono, donde se está haciendo la captura en un estudio de grabación, no solo está registrando el sonido que produce el frote del arco con la cuerda, sino casi que también la respiración de él. Ese sentimiento humano, la tecnología seguramente lo va a tratar de replicar de la forma más cercana posible. Pero no es lo mismo cuando tú cumples años y de pronto Andrés me dice, oye, me gustaría regalarle una canción a Laura. ¿Será que tú me la compones? Pues no te va a costar eso sin nada. Pues si me lo dices ahora, obviamente no te lo voy a cobrar, ¿no? Porque ya los considero a ustedes, mi familia, mis amigos. Pero le puedes decir, darle instrucción de qué ritmo, de quién la quieres que la cante y tal. Pero no vas a tener la pasión, en el caso mío de compositor, de yo haberme sentado al piano, pensar en las lindas personas, los lindos seres humanos que son ustedes, y que esa haya sido mi motivación y mi inspiración para entregar finalmente el producto final. O sea, eso no va a pasar con la inteligencia artificial, por más desarrollo que haya. Hace poco tiempo, no hace más tal vez de un par de semanas, falleció Hermeto Pascoal, una de las figuras legendarias de esa fusión de tantos ritmos emblemáticos de Brasil, el choro, el pagode, tantas expresiones rítmicas. Y Hermeto Pascoal, dentro de toda su genialidad, dentro de las muchas cosas que él escribió, hay una que se le dedicó a su primer hijo y se llama Bebe. De hecho, hay un podcast pasado que hicimos con Fernanda sobre ventas, una española que habla de ventas. Y yo le decía, es que a nosotros se nos olvida que nuestra vida, nuestro tiempo, que además lo separamos, yo tengo tiempo o no tengo tiempo, pero nuestra vida es el tiempo que tenemos. Nuestra vida es el tiempo que tenemos traducida a latidos de corazón. ¿Cuántos latidos de corazón te cuesta hacer un jingle? Entonces, cuando ya traducimos
todo lo que hacemos, todas nuestras acciones, todas nuestras influencias en latidos de corazón, ya estamos dándole otro valor. Y en muchas películas o muchas series de la ciencia ficción se ve esa discriminación entre lo sintético y lo orgánico, entre lo tratado genéticamente, modificado artificialmente y lo que nace naturalmente. Entonces yo veo que también va a haber esa diferenciación entre lo orgánico, lo humano, lo creado por manos y lo creado artificialmente o tecnológicamente. Ya ni siquiera sería artificial, ya sería ¿qué? Sintético. Entonces yo creo que siempre va a haber como un espacio para todo. La música siempre va a tener un espacio en nuestra mente y tal vez vaya a haber una discriminación por lo sintético y una admiración por lo hecho por un humano. Creo yo, supongo yo. Sí, pero mira, yo estoy recordando un punto en el que la mayoría de músicos estábamos fascinados cuando llegaron los sintetizadores y los computadores como herramientas para la música. Pero ya ha llegado un momento yo tengo en aquí que uno. saturaba ya ese sonido mentiroso, ¿no? De lo digital. El exceso. De lo digital, ¿no? Que jamás tendrá el calor y el sentimiento como si lo hiciéramos obviamente en los instrumentos reales, lo acústico, lo orgánico que tú dices. Y hay... Lo análogo. Claro, entonces hay una cosa que, vuelvo al tema de los negocios. Yo me dediqué por muchos años a la cátedra cuando creé esa materia de música publicitaria que no existía en el país. Esa es una hijita, aparte de mi hija Gabriela, que es obviamente mi inspiración, que te lo contaba. Pero esa es una hijita que obviamente necesariamente la adoptaron muchas facultades de publicidad en algún momento. Wow. Y llegó un momento en que mi contacto con el mundo de la docencia no solo me comprometió con la música concretamente, sino con la publicidad y concretamente con el marketing. Entonces hay una cosa que se llama neuromarketing, ¿no? En donde se buscan cuáles son las motivaciones para que alguien finalmente consuma un producto, y no es precisamente con una encuesta, sino que hay ya unos electrodos y unos elementos que hacen parte de la neurociencia instalados secretamente, los detonantes, secretamente en los supermercados para medir tu reacción. ¿Qué fue ¿Por qué miraste hacia abajo y no hacia arriba? Porque es que ese producto tenía un color rojo y el de aquí tenía un color beige. Questo era Ernest Pascual. Y uno de estos estándares para alternar un poco de esas melodías reconocibles es Night and Day. Pero entonces eso no es una persona que está tomando nota, sino eso es no una es información consciente la decisión. Entonces la reacción a nivel del cerebro, muy seguramente, creo yo, se me viene a la memoria un video en donde Sting, el famoso cantante de rock, que se llamaba The Police. Sí, que era el cantante, que entre otras cosas, hoy vi un artículo que ya no va a ser noticia para cuando lo vean el podcast. Está haciendo una colaboración Sting con Juan Luis Guerra.
Pero devolviéndome a Sting, él tiene un video. Impresionante. Él tiene... Con Charlie García en estos días. Sí. Ya está el video por ahí. Sí, Wow. están pasando unas cosas increíbles. Pero entonces, el cuento de traer a Sting es que el video, él muestra por medio de la neurociencia, te conectan a un personaje, una serie de electrodos para medir digitalmente las reacciones de una persona al escuchar instrumentos, un violín, una tuba, un saxo o una línea melódica o un ritmo. O sea, ¿cuál es el efecto a nivel emocional, a nivel de las emociones que son detectadas ya digitalmente? Me imagino que dentro de ese mismo ejercicio no dejará de pasar, si ya es que ya pasó hace mucho tiempo, que también haya unos lectores en un momento dado para medir a partir de las neurociencias cuando las personas del común y corriente estarían en capacidad de identificar una canción, una música hecha por inteligencia artificial o hecha por un humano. Yo creo que en un momento dado puede ser interesante, que yo creo que ya está pasando, ¿no? Porque es que... De más que sí. Yo quiero que hablemos un poquito del concierto de esta noche, porque ya vamos 1 hora y 10 minutos. ¿Quién les manda Entonces, hablemos un poquito. ¿Quién les manda a conversar tan rico a ustedes? No tocamos ni la superficie. Yo estoy preocupado es por tu energía, porque tenés Ay, sí. una noche larga hoy. No, yo estoy disfrutando muchísimo este momento, que se los agradezco nuevamente. De todos modos, pues contanos un poquito el concierto de esta noche, de qué se va a tratar, por qué el club de jazz, qué te llamó, qué te llevó a venir a Medellín al club de jazz. Bueno, realmente cuando apareció el tema de las redes sociales, obviamente todos mis contenidos es música al 1000% y concretamente a lo que me gusta, que es el jazz. Y un día en el scroll, en la dinámica del scroll, encontré que algunos músicos conocidos míos en Bogotá habían hecho un concierto aquí en Medellín. Y yo dije, ¿dónde? Y uno en un sitio que en Medellín que se llama el Club del Jazz. Yo quiero ir a tocar allá. Entonces, la historia corta es que gracias a las redes sociales me conecté con Cristian, que es el cerebro creador de este espacio maravilloso aquí en Medellín. Y le dije, oiga, yo soy fulano de tal, me muevo dentro de la cosa del jazz, me encantaría. No tengo sino unos minuticos de experiencia. Entonces, ¿crees que de pronto haya algún espacio en tu calendario? Y me dijo, claro, esto fue casi que al comienzo del año, entre otras cosas que me parece que habla muy bien de cómo él está manejando su negocio, en el que uno diría, no, pues que el jazz no es comercial y el jazz solo le gusta a muy pocas personas. Yo hablé con él prácticamente a comienzos de este año y me dijo, pues si no te importa, tengo una fecha disponible en noviembre. ¿No te importa? Yo le dije, Y ya tiene el año entero copado. sí. Entonces, fundamentalmente, porque lo que muestra en su Instagram es un sitio muy lindo, aparte con un hermoso piano de cola. Entonces, eso ya era suficiente argumento seductor. Dime la verdad, vales por el piano de cola, no por... No, más allá de eso es porque quiero presentar a estas audiencias de esta ciudad y recoger un poco las impresiones, porque en el repertorio que voy a tocar esta noche van a ser lo que se llama estándar de jazz, o sea, melodías que ya se han convertido en melodías reconocibles después de muchos años. La gente las va a reconocer fácilmente, pero también voy a traer música mía, compuesta por mí. Entonces, realmente va a ser una experiencia interesante. Yo tengo desde hace unos años un grupo de jazz que se llama Freedom Jazz Quartet, en donde trabajo fundamentalmente con mi música, pero obviamente también hago otro tipo de repertorio. Pero la gran experiencia es que esto que yo voy a presentar, que normalmente lo hago en un formato de 4 músicos desde un cuarteto,
en esta oportunidad hacer piano solo, que obviamente es un desafío y es todo un reto, es un gran compromiso. Espero satisfacer las expectativas de quienes nos acompañan esta noche. Qué bacán. Será un placer para nosotros también poderte acompañar esta noche y capturar esta sesión que no dudo va a ser también una delicia escuchar. Seguramente en este capítulo vamos a colocar apartes de lo que vamos a grabar esta noche. Claro, y yo aparte de agradecer a Laura, obviamente a Fito, pero fundamentalmente a Andrés, que gracias a nuestro amigo común Hernando León, que hoy ya no está en Nueva York, que yo allá aterrizaba en mis idas a Nueva York, me recibía en su apartamento muy generosamente, como ustedes lo están haciendo acá conmigo. Ya está en Washington y obviamente también le tengo que agradecer a él porque gracias a él los estoy conociendo a ustedes. Entonces, qué rico que finalmente las fichas del ajedrez se hayan puesto a nuestro favor para que todo esto esté sucediendo. Esta entrevista. Hernando es una muy buena ficha de ajedrez aquí en esta jugada. Y yo de verdad que tengo que subrayar y hacer público mi agradecimiento a ti, Andrés. Primero por abrir tu hospitalidad, tu generosidad, no solo en este espacio de tu podcast, que sé que tiene grandes audiencias, que hay mucha gente que los está siguiendo. Y Laura, también un placer. Ay, no, antes gracias a ti por venir a aceptar esta entrevista, que como iba a decir ahorita, nos quedamos súper cortos. Sí, Bueno, mucha tela por cortar, cortar. Pero que nos queda la disculpa de que pueda haber un segundo episodio. Sí, pero sí tengo la pregunta de ahorita del jingle, ¿cómo llegaste a Coca-Cola? Digamos que ese sí era un sueño cuando yo comencé a trabajar con los jingles. Una de mis metas de mi sueño era componer a uno de estos grandes multinacionales, aparte porque es de uno de mis productos preferidos. Soy Coca-Colómano a full. Pero es que las campañas de Coca-Cola y concretamente los jingles para mí fueron una escuela, ¿no? Y no cualquier persona trabajaba para Coca-Cola. No la tienes que mostrar porque entonces se nos va nuestro sponsor. Entonces, cuando yo comencé a tener realmente algo que mostrar, ¿no? Porque no era suficiente decir, no, es que mire que yo soy buen músico, yo puedo hacer jingles. Sí, no, pero muéstrame qué tiene. Sí, claro. No, había que tener algo, ¿no? Para mostrar. Cuando yo ya tenía lo que se llama mostrar un reel. Yo voy a ausentarme un ratico para traerte agua. Ok. Y entonces yo hice un tour, mil gracias. Yo hice un tour por muchas agencias de publicidad, Andrés. Y en ese entonces la agencia multinacional que manejaba Coca-Cola se llamaba McCann Erickson. Ya hoy en día Coca-Cola obviamente tiene repartidos sus productos en más agencias. Y cuando yo obviamente toqué las puertas y averigüé quién era el director creativo, en ese entonces el director creativo terminó siendo un músico que cuando me dijo, ¿y usted qué toca? ¿Y a usted qué le gusta? Que no sé qué. Ay, usted es pianista, yo también. Entonces terminamos en una amistad, mil gracias. Terminamos en una amistad, pero detrás de la amistad, obviamente yo no me iba a quedar con el guardado. Yo le dije, hermano, muy chévere todas las musiqueadas, pero ¿cuándo me va a dar un jingle de Coca-Cola? Y entonces me dijo, bueno, estoy escribiendo una campaña que se llama Es Sentir de Verdad, que eso sí está en YouTube. Y entonces, a ver, míresele. Y obviamente, ahora que tú me lo preguntas, y gracias por preguntármelo, porque si hay momentos desde lo profesional que me han reportado una felicidad y una satisfacción inmensa, fue haber compuesto arreglado para Coca-Cola. Wow. Para Coca-Cola. Y claro, entonces tener en el reel unos jingles de Coca-Cola, obviamente eso terminaba viendo... Es que eso es muy llamativo. Eso es muy llamativo. Pero mira que lo que está pasando con la publicidad
el negocio ha cambiado, el de la música ha cambiado, el de la publicidad ha cambiado. Todos los lenguajes de negocio han cambiado, obviamente. Y desafortunadamente lo que para mis alumnos significó contar la historia, una parte importante de la historia de la publicidad a través de la música de Coca-Cola. Esas eran una parte de mis clases que yo dictaba en la universidad. Hoy en día realmente ya no escucha uno muchos jingles de Coca-Cola, desafortunadamente. Hay más promociones y hay otro tipo de cosas y de pronto esos son más locutores y tal. Pero en esa década de los 80, de los 90, para mí era una fascinación. Por ejemplo, llegaba la Navidad, el jingle de Navidad de Coca-Cola era como para el Grammy. No, era una maravilla. Entonces, hablando de jingles exitosos e históricos, ¿qué tal el de Café y Águila Roja? Ah, sí, ahí Chico sale. sí, claro, no, ahí. Ya empezó a salir. Pero miren, Esa canción para mí o sea, a mí me toca el alma esa canción. ¿sí? Es impresionante. Una sola canción y pasó a la historia. Sí, y hay personas que reconocen que la banda sonora de sus vidas muchas veces está sustentada en los jingles de esa época. Entonces se acuerdan de la Águila Roja, pero se acuerdan también de pronto, es que se me escapan marcas que de pronto hoy en día ya no están haciendo publicidad, pero hay mucha gente que dice, yo sí recuerdo el jingle, no sé qué, cuando sonó esa campaña, yo tenía tantos años, hay ya todo un historial detrás de la música publicitaria, detrás de los jingles. Sí. Es que la publicidad nos marca. Sí, claro. Es un jingle tan cortico siendo... Claro, toda la música que acompaña mensajes publicitarios, digamos que el genérico es jingle, ahora se llaman audiotipos. A mí me encanta cuando pasa el camión de coordinadora. Claro, no, cuando tú prendes tu celular, esas 3, 4 noticas, eso es, pues... Netflix, paran. Cuando Netflix, cuando prendes el Intel en tu computador, o sea, la música realmente siempre ha estado presente y yo pienso que va a estar presente. Cada vez que le podamos integrar un sentido a la experiencia y lo convirtamos en algo recordable, es como elementos que le agregamos a esa, ¿cómo se dice? Como a esa memoria que queremos plasmar. Entre más sentidos le metamos, tenemos el sonido, tenemos los ojos, el gusto, el tacto. Entre más sentidos le metamos a la experiencia, más recordable se vuelve. Entonces, obviamente, si se ve bien y se escucha bien, es ya un combo maravilloso. Sí, claro, pero entonces mira, es más fácil que la gente recuerde la descripción de un producto o la existencia de un producto que se lo canten con una melodía que sea de fácil de recordación a un locutor. Desde hoy, el 14 de septiembre, en la calle 54. Sí, la gente lo escucha, pero es diferente cuando te lo dicen cantado, porque eso inevitablemente se queda en el subconsciente sin necesidad de que tú cojas un papel y un lápiz a aprenderte la canción, ¿no? Y sí, ¿por qué la tarareo? Como la película Intensamente. Correcto. Que la chica recuerda todo un comercial. Claro. Y está comprobado, porque es que la música utiliza nada menos y nada más que las emociones para que sea mediante las emociones crear una acción de compra. Seducir a los compradores gracias a la emocionalidad, llegar a la sensibilidad de la gente por medio de la música para que finalmente haya una acción de compra. Y esa es la razón de ser. No gratuitamente los órganos de viento en las iglesias era el método de avivar a la gente a través de esas sinfonías que se armaban en esos órganos gigantes que vibraban todo el edificio, que quedan pocos. Ese era el método de hacer que la gente se emocionara ante la prédica. Sí, sin duda, más aún, ahora que tú lo mencionas, lo de las iglesias en la música, en Estados Unidos una de las cosas que a mí como músico me fascinan es justamente los cantos gospel.
y es en las iglesias El gospel es una cosa impresionante. donde han salido los grandes cantantes, Aretha Franklin, Whitney Houston, bueno, infinidad de cantantes, en su gran mayoría de color, de raza negra, porque pues es que esa raza en la historia ha tenido una participación y un aporte absolutamente fantástico, no solo con la música, sino con el deporte, en fin, pero ese sería otro tema. Pero sí, la música, alguien decía, bueno, cuando uno nace, pues hay fiesta y entonces hay música. Pero también cuando uno ya fallece también, hay una música que lo está despidiendo a uno en la ceremonia. Entonces, más aún, la primera acción de señal de vida, alguien diría que es el llanto, pero es que en esa expresión sonora hay música. Nuestra esencia y nuestra fisiología, inevitablemente, así uno no haya estudiado en el conservatorio, es música, el acto de respirar. Lo que comentaba Andrés hace un momento, los latidos del corazón, eso es música. El hecho de caminar, de respirar, somos música. Inevitablemente. Yo creo que ya podemos aquí... Bueno, no, yo creo que ya es suficiente. Tenemos que prepararnos para la grabación de esta noche. Entonces, no, un placer y queda la puerta abierta para este sinfín de temas que iniciamos. Y pues no, que sea la primera de muchas. Gracias nuevamente, Laura, Andrés, Fito. Un placer de verdad. Mil gracias. No, gracias a ti por estar acá con nosotros. Un placer y un privilegio conocerlos a ustedes y estar aquí. Gracias. Igualmente. ¿Quieres cerrar tú o cierro yo? Yo pensé que era el cierre. Pues un cierre hablándole a la gente que está viéndonos en la cámara en este momento, escuchando esto. Hágalo usted. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a Fito por acompañarnos en las cámaras, muchas gracias a Diego por esta riqueza de temas tan impresionantes. En Negocios al Descubierto creemos que tú eres un negocio. Tú necesitas dinero para poder vivir, por ende necesitas avivar tu negocio, convierte tu pasión en un negocio y descubramos cómo hacer que funcione. Todos los negocios saben apoyo y aprendamos a hacer negocios muy bien, que financien nuestras vidas, vidas de calidad, vidas de pasión y vidas con estos personajes tan maravillosos que nos acompañan. Gracias a mi esposa, gracias a Macarena, si todavía está por ahí. La logramos arrullar con nuestra charla. Ella se durmió desde el principio. Bueno, gracias a Macarena en sus sueños, gracias a Laura, mi esposa, gracias a Diego, gracias a Fito y gracias a ustedes que ven este programa que estamos construyendo. Sí, todo arte necesita ser monetizado.